Este es el bosque umbrífero que de Doramas tiene el nombre célebre, ya que estos son los árboles que frisan ya los del monte Líbano y las palmas altísimas, mucho más que de Egipto las pirámides, que los sabrosos dátiles producen a su tiempo y dulces támaras. Aquí de varias músicas hinchan el aire los pintados pájaros. La verde hiedra estática a los troncos se enreda con sus círculos y más que el hielo frígidas salen las fuentes de peñascos áridos. Aquí, de Apolo Délfico, no puede penetrar el rayo cálido ni del profundo océano pueden damnificar vapores húmedos. Aquí, con letras góticas, se escriben epigramas, nombres, títulos, en árboles tan fértiles que parece que estuvo recreándose en ellos el artífice de las terrenas y celestes fábricas. Aquí, pues, de la próspera fortuna está gozando el fuerte bárbaro que por sus propios méritos alcanzó la corona y requia púrpura y en la terrestre máquina es celebrado en ejercicios bélicos. Doramas es el ínclito nombre del capitán fiero e indómito. Yeray, estamos en uno de los pocos reductos que quedan de lo que fue la selva de Doramas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué importancia tiene para la literatura este bosque y ese personaje de Doramas? Bueno, este lugar es un lugar icónico, ¿no? Emblemático, un símbolo, se podría decir. Por supuesto, además de todos los valores naturales que tiene, como bien dice, como reducto de lo que fue la gran selva de Doramas, el gran bosque de Doramas. Literariamente hablando, aquí situó Cairasco al personaje de Doramas, evidentemente, en la comedia del Recibimiento. Y este lugar se convirtió en eso, en un icono, en un símbolo, que después ha sido continuamente revisitado por otros autores que han narrado otros momentos menos agraciados de este lugar, la destrucción, la tala de este bosque, Viera y Clavijo, Rafael Bento. Y claro, eso configura, como digo, este espacio como un espacio de continuo trasiego de las letras canarias, y por eso es tan simbólico y tan necesario pues, siempre visitarlo y sentir aquí la presencia de la historia y de la literatura. Porque en la época en la que vivió Bartolomé Cairasco de Figueroa en Gran Canaria, esto no era estos pequeños reductos, estamos hablando de una selva enorme que además él tuvo que conocer a la fuerza porque era también lugar de recreo para las clases pudientes de la época, ¿no? Sí, ocupaba un espacio muchísimo mayor que el que hoy ocupa, ¿no? En la franja, digamos, de medianías del norte de Gran Canaria, y además de todo eso, pues efectivamente era un lugar muy conocido, transitado por la gente de la época. Y él, como digo, sitúa aquí a esa trama, digamos, que nos cuenta en la comedia del Recibimiento, como no podía ser menos, y convierte esto en un lugar simbólico. Los autores que revisitan después este mismo lugar a través de la escritura, pues sitúan al propio Cairasco aquí. Y es muy fácil encontrar textos en los que se habla de Cairasco hablando de la selva, ¿no? Por ejemplo, Viera y Clavijo, ¿no? Cuando dice que por aquí paseó tantas veces el divino Cairasco, como decía Viera. Fue teólogo, poeta, traductor, dramaturgo, compositor y músico, un auténtico humanista. Hablamos de Bartolomé Cairasco de Figueroa, conocido como el padre de las letras canarias. Pero comencemos por el principio. 1538, en Las Palmas de Gran Canaria, corre el mes de octubre y nace Cairasco. De origen indígena canario por parte de su madre, y su padre era descendiente de italonizardos. Siendo aún muy joven viaja a Sevilla donde estudia teología y a su regreso toma posesión de una canongia en la Santa Iglesia Catedral Basílica de Canarias. Tras este primer viaje le suceden visitas a Portugal y hacia 1570 comienza a cultivar el verso esdrújulo, llegando a ser el máximo exponente en la lengua española. Su casa fue un lugar de encuentro de intelectuales y científicos, pero las facetas de Cairasco son múltiples y por ello no duda en tomar parte activa en la defensa de la ciudad contra el ataque del corsario inglés Francis Drake en 1595. Y tampoco dudó Cairasco en mediar tras la toma de la capital Gran Canaria por la armada del holandés Pieter van der Does. Su obra cumbre será el Templo Militante, Triunfos de Virtudes, Festividades y Vidas de Santos, publicada en 4 tomos, apareciendo impreso el primero en Valladolid en 1602. En 1605 compone su libro Esdrújulea, que no llega a editarse. Para evitar la Inquisición, él mismo destruyó parte de sus escritos entre 1602 y 1614. El talento de Cairasco fue elogiado por Miguel de Cervantes, Lope de Vega o Góngora, entre otros, y su obra fue un claro referente para canarios en siglos posteriores como Antonio de Viana y José Viera y Clavijo. La selva de Doramas, además, es importante en la obra de Cairasco porque él la mitifica también, ¿no? Es lo que lo convierte en un símbolo cultural que después se fue heredando en siguientes escritores. Sigue estando
no solamente la selva, sino cómo la reflejó Cairasco, ¿no? Claro, un símbolo identitario, como decíamos antes, que guarda la memoria de Doramas y por tanto la memoria del pueblo aborigen. Y entonces, claro, toda la destrucción posterior es la destrucción no solo del bien natural, sino del bien también identitario. Así que cuando Rafael Bento, por ejemplo, dice aquello de adiós Doramas, ya el tirano llega a destruir la obra de Natura, está diciendo que se está destruyendo la obra de Natura, pero también se está destruyendo, pues de alguna manera, el símbolo que fue siempre y que es todavía, yo creo, este espacio, ¿no? O sea, ese valor literario, histórico, cultural, identitario, pues está presente en este espacio y uno como que lo siente cuando lo visita. Y Bartolomé además le pudo prestar atención también por sus propios orígenes, porque él tenía una ascendencia que estaba muy relacionada también con lo indígena. Sí, desde luego la dignificación que él hace del personaje de Doramas, cuando él sitúa a Doramas como protagonista del recibimiento del obispo, dignificándolo, ¿no? Devolviéndole la dignidad que le arrebató la conquista, ¿no? Cuando fueron cuestionadas todos los asuntos que tenían que ver con su alma y con el alma de los aborígenes, pues de alguna manera lo que hace es dignificar a un personaje y está de alguna manera también dignificándose él mismo, ¿no? Como bien dices, con sus raíces aborígenes por vía materna, y eso desde luego pues hace que Cairasco se convierta también, el propio Cairasco, en un icono de esa defensa de digamos, esa canariedad más original, más ancestral, que él hizo encarnar a Doramas, ¿no? Y que de alguna manera lo convierte en un personaje tan emblemático, ¿no? Cuando le da esa pócima para que a través de sabiduría, para que empiece a expresarse en otra lengua, en español, lo que está diciendo es, oiga, que yo soy el mismo de antes, he cambiado de lengua pero no he cambiado de traje, sigo siendo la persona que era, únicamente ahora con otro lenguaje en el que expresarme, con otra lengua en la que expresarme, más que lenguaje, otra lengua en la que expresarme, y eso es verdaderamente interesante, ¿no? Lo que hace Cairasco con Doramas. La figura de Cairasco Figueroa, además de ser el que inauguró la literatura canaria en español, es una figura que además tuvo la sensibilidad de incluir en su obra literaria, en este caso una obra de teatro, la Comedia de Recibimiento en 1582, una parte de esta obra, unos fragmentos, unos diálogos en la lengua masí de Canarias, ¿no? Era una obra de teatro, una comedia, que era muy habitual hacerlo para recibir personajes, en este caso, que venían a tomar puestos de poder en Canarias, que venían de la península, ¿no? Como por ejemplo el obispo. Incluye la figura de Doramas, además lo incluye, efectivamente, lo pone como una figura representativa de la sociedad que se va a encontrar el nuevo obispo que viene a tomar posesión en Canarias. Eso es una forma en la que tiene Cairasco de presentar la realidad que se va a encontrar. Y parte de esa realidad es el pasado indígena y también la cuestión de la lengua, ¿no? Que parece ser que todavía en aquella fecha todavía existía. Estamos hablando de finales del siglo XVI, capaz de incluso recoger todo un diálogo que traduce, ¿no? Eso no lo tiene otro autor. Aguay marana en maraguas, aijá achaitimadas, aitá as autindana, as chambeneguer, as ventagaire. Durante más de un siglo, la lengua guanche, o la masí que se hablaba aquí, convivió con el español. Y fruto de esa convivencia, o de esa coexistencia, el español de Canarias, que se forma en aquel tiempo, al final acabó incluyendo un léxico guanche, un léxico masí, que lo tenemos sobre todo en el ámbito de pastoreo, en el ámbito de la agricultura, el ámbito rural sobre todo. Tenemos, por ejemplo, nuestro alimento más singular, que es el gofio. Tenemos también nombres como la jaira, el baifo, el beletén, el tafor. Tenemos los teniques del hogar, que era como la cocina, ¿no? Las tres piedras del hogar, como el tajinaste, la tabaiba, el tagasaste. Los nombres del lugar, es una barbaridad. En Canarias es donde más nos queda. De hecho, tenemos una toponimia, nombres del lugar, bilingüe, porque en Canarias coexisten, en todas las islas, nombres indígenas con nombres españoles, ¿no? Arico, Wigmar, Abona. Todavía el sistema educativo no ha sabido dar respuesta a las necesidades de transmitir a las nuevas generaciones todo este conocimiento, todo este legado. Porque, por ejemplo, en el caso de la lengua masí canaria, aunque ya no lo hablemos desde hace varios siglos, forma parte de nuestra toponimia, de nuestra realidad del día a día, palabras que utilizamos en el español de Canarias, y por lo tanto es un legado que tenemos que transmitir a las siguientes generaciones, sobre todo que lo sepan y lo valoren en su justa medida.
Conocer la vida de Bartolomé Cairasco de Figueroa es importante para entender también su obra. Aquí queremos hablar de la que ya hemos mencionado, la Comedia del Recibimiento, que escribió precisamente para recibir a un obispo y pone en esa contraposición a doramas. Por eso decíamos que es tan importante esa obra, que además fue muy transgresora. ¿Por qué? Bueno, pero yo creo que por esa elección totalmente inesperada de doramas como el anfitrión del obispo, ¿no? Seguramente en el propio transcurso de la obra, todas las propuestas que va haciendo uno de los personajes, en este caso Invención, propone al resto varios personajes que podrían ser los anfitriones del obispo, y Sabiduría, sobre todo, que es quien de alguna manera hace ese encargo, va descartando esos personajes y le pide en un momento de la obra, le pide a Invención que invente algo que sea extraordinario, algo impensado, algo novedoso. Ahí está la transgresión de Cairasco, eligiendo a Doramas, que había sido desde luego un icono de la resistencia aborigen en Gran Canaria, fallecido un siglo antes, ¿no? Prácticamente, lo resucita literariamente para recibir al obispo, y eso es un acto completamente inesperado, transgresor. A mí me gusta decir que tan inesperado como que el hijo de un carpintero sea elegido hijo de Dios, ¿no? Pues algo así, una elección profundamente cristiana, seguramente, y profundamente inesperada al mismo tiempo, ¿no? Eso creo que es lo que hace transgresora, de alguna manera sorprendente, la obra, que después tiene, por supuesto, un discurso y una cantidad de lecturas internas maravillosas, ¿no? Es la primera vez que vemos a un indígena en una obra literaria, en un libro. Sí, con ese protagonismo, digamos, con ese protagonismo, hablando en primera persona, de alguna manera declarando su circunstancia y declarando su situación, sí, es la primera vez, y desde luego Cairasco es el gran, de alguna manera, icono, como digo, de esa dignificación, ¿no?, del aborigen. También tenemos en esos tiempos endechas y otros textos que podrían también hablarnos del mundo aborigen, pero es la primera vez que, digamos, que por así decirlo, se cuenta Canarias desde Canarias y en la voz de un aborigen, vamos a decir, resucitado y dignificado por Cairasco, que asume todo el protagonismo. Eso yo creo que ahí está el principal hallazgo y el principal acierto de Bartolomé en esa obra Comedia del Recibimiento del año 1582. Se cree que Bartolomé Cairasco de Figueroa dio su primera misa en esta ermita de las Nieves, en Agaete. Su relación con la zona norte de Gran Canaria queda reflejada en la Comedia del Recibimiento de 1582, donde hay dos personajes que llevan los nombres de Guía y Galdar. Ellas se acaban de enterar de que hay un nuevo obispo que va a llegar a Las Palmas de Gran Canaria, que es el obispo Rueda, y quieren asistir. Se ve un pique entre los dos personajes que discuten quién de ellas es la mejor, ¿no? ¿Cuál es la más antigua? Que en este caso sería Galdar, ¿no? Y por el caso de Guía, ella presume de que económicamente está mejor, ¿no? En realidad, la obra resalta los valores importantes del ser humano. Hay una discusión constante de quién es la persona adecuada para recibir a persona tan importante como es un obispo, ¿no? Y no se le ocurre nada más y nada menos que Doramas, ¿no? Doramas, que hacía 100 años que había muerto en las circunstancias de la conquista, aparece hablando en lengua, digamos, antigua, es una de las cosas más llamativas de la obra. Entonces, cuando uno analiza el discurso de Dorama que le está dando al obispo, lo que le está diciendo es que él es importante, o sea, Dorama es tan importante como el obispo, lo que pasa que no en el ámbito de la intelectualidad, sino en el ámbito de las armas, ¿no? Digamos que se está igualando en el monólogo que hace con el obispo a través de su valía, no a través de su linaje. Hace poco aparece otra obra de Cairasco de Figueroa, ¿no? Otra comedia del Recibimiento, pero en este caso al obispo Vela, ¿no? Precisamente el año antes, un hermano de Cairasco que tenía un cargo importante en la ciudad de Las Palmas, le descubren sus antecedentes de sangre judía, ¿no? Y sabemos que tiene que huir de Las Palmas. Y si él había sido juzgado, Bartolomé Cairasco de Figueroa, el poeta, el hermano, igualmente podría haber sido juzgado su consanguíneo, ¿no? Por tanto, mi interpretación de estas dos obras tan cercanas al momento biográfico tan clave es que Cairasco, con su discurso en torno al linaje y en torno al valor de las personas, lo que está haciendo realmente es defendiéndose a sí mismo. Son discursos literarios, son diálogos entre personajes, ¿no? Pero también hay ironía, también hay dobles sentidos, y yo creo que esa es una de las cosas que hace que digamos que a Cairasco en aquel momento pues no se le echen encima. Para entender también esta obra y la importancia de que ponga a un aborigen,
es pensar en que él era clérigo, él era parte de la iglesia, y hay un tono bastante irónico en lo que dice Doramas y en esa reivindicación y dignificación del indígena. ¿Cómo casa esto? Bueno, yo creo que sorprende porque este tipo de obras generalmente tenían el propósito, por un lado, de loar, ¿no? De hacer una loa, de hacer un panegírico casi, de hacer una auténtica alabanza del personaje recién llegado y al mismo tiempo mostrarle el espacio al que había llegado, ¿no? Mostrarle la casa, como quien dice, ¿no? Y lo que hace Cairasco, que es verdaderamente sorprendente, es que la loa del personaje del obispo se hace a través de Doramas. Él elogia a Doramas. O sea, Doramas en un momento determinado hace recuento de sus propios méritos para decir que él también tiene méritos como los tiene el obispo, ¿no? Y en un momento determinado, que me parece un momento contundente de la obra, refiriéndose al obispo, que es el narratario en todo momento de la obra, dice: por voz de rey me vuelvo paje, ¿no? Un acto de humildad, un acto, digamos, de cortesía, pero al mismo tiempo un acto de decir: oiga, que yo también soy rey, que yo también tengo una dignidad, que yo también tengo un pasado, que yo también tengo una historia, y desde luego tengo la posibilidad de dirigirme a usted en estas condiciones porque el autor de esta obra lo ha permitido, y con eso de alguna manera ha saldado una cuenta histórica con el silencio de otros momentos de la vida aborigen, ¿no? Esa forma de narrar y de poner e igualar a los personajes fue después copiada por autores posteriores. De hecho, hay uno muy claro que fue Silvestre de Balboa, que conoció aquí y probablemente vio esa obra y después se convirtió en el primer escritor cubano, ¿no? Sí, también tiene un episodio de Espejo de Paciencia, donde también hay otro obispo protagonista. O sea, hay una serie de concomitancias entre ambas obras y desde luego pues estamos hablando de aquí, precisamente en el lugar que estamos, tenemos muy cerca de la presencia, el recuerdo de ambos escritores. Silvestre de Balboa, que vivió aquí en la plaza actual del Espíritu Santo, y Cairasco, pues que está tan vinculado a la catedral y a este barrio de la ciudad, ¿no? Y desde luego, efectivamente, hay una línea de pensamiento muy interesante en esos primeros tiempos, digamos, de la literatura canaria, con figuras como Silvestre de Balboa o Cairasco, que también se pueden complementar en otra línea, pero también con figuras como la del padre Anchieta, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de personajes con una potencia intelectual y religiosa muy interesante, desde luego. En el caso de Silvestre de Balboa, digo, porque la temática que aborda también tiene que ver con un asunto religioso, ¿no? Espejo de Paciencia, escrita por el gran canario Silvestre de Balboa, está considerada la primera obra de la literatura cubana. Narra el secuestro en 1604 del obispo de la isla caribeña, Juan de las Cabezas Altamirano, a manos de un corsario francés y su posterior rescate. El texto denota una clara influencia tanto de Bartolomé Cairasco de Figueroa como de Antonio de Viana. Esta es la casa natal de Balboa, en el barrio de Vegueta, en las Palmas de Gran Canaria. Destacado fue también el papel en Sudamérica del tinerfeño José Anchieta, en este caso en Brasil. Literato, médico, humanista y poeta, Anchieta nació en San Cristóbal de la Laguna, estudió en Portugal y una vez ingresó en la Orden de los Jesuitas fue enviado como misionero a Brasil. Escribió textos en castellano, portugués, latín y la lengua tupí. Precisamente su dedicación hacia los miembros de las tribus, de los que aprendió sus costumbres y sus escritos, le convirtieron en una de las figuras más importantes en la fundación de ciudades como Sao Paulo o Río de Janeiro. En la obra de ambos hay similitudes con la de Cairasco, tanto en el amor por su tierra natal, Canarias, como por la defensa de los valores del ser humano y la inquietud por el conocimiento. Estamos hablando de Bartolomé Cairasco de Figueroa desde el punto de vista de los temas que trata, pero él era un grandísimo escritor. De hecho, fue muy admirado por sus contemporáneos. Estamos hablando de Lope de Vega, de Cervantes, de Góngora. Efectivamente, fue admirado, y yo creo que la admiración proviene porque él fue seguramente de los primeros que tomó la decisión de demostrar desde el lenguaje que estaba capacitado para usar esa lengua española que otros querían arrogarse para ellos solos, y él pues de alguna manera escapó de los límites del castellano para escribir en español y escribir de la manera que escribió, y de alguna manera mostrando no solo que era capaz de hacerlo, sino de hacerlo con maestría, ¿no? Todo eso que después asociamos generalmente con el culteranismo de Góngora, ya lo estaba haciendo Cairasco. Aquí, acostumbrados como estamos a que todo pase después, tenemos que reivindicar los momentos en que las cosas pasaron antes, y tenemos que reivindicar una figura novedosa, original, rompedora como la de Cairasco, que por ejemplo con esos esdrújulos, con esos hipérbatos, con esos juegos maravillosos a los que sometía el texto, pues nos demostró pues el camino emprendido por otros que vinieron después. Y fue un autor canario que transitó por estas calles y que respiró este aire. Cairasco de Figueroa tuvo tiempo de ser muchas cosas. Es como si en su interior viviera mucha gente. Y no es por venir aquí a tirarle rosas, pero los más grandes le llamaban referente. Entre sus amistades, amigos de los de antes, de los que no se van cuando está la cosa fea, se cuenta por ejemplo Miguel de Cervantes, que así hablaba de él en la Galatea. Tú,
que con nueva musa extraordinaria Cairasco canta del amor el ánimo, y aquella condición del vulgo varía donde se opone al fuerte el pusilánime, si a este sitio de la Gran Canaria vinieres, con ardor vivo y magnánimo, mis pastores ofrecen a tus méritos 1000 laureles, 1000 loores, beneméritos. No era Cervantes su único admirador. El verso esdrújulo generó adoración verdadera. Admiraba a Cairasco, de los ingenios, el mejor. Así le citaba el maestro Lope de Vega. Las musas de Cairasco, que esdrujulear el mundo, amenazaron con rigor profundo. Maestro del verso esdrújulo, a los más grandes sirvió de oráculo. Luis de Góngora, con buen ánimo, hizo de Cairasco su báculo. Góngora fue su discípulo, no real, pero sí en la práctica. Admiraba la belleza plástica de los sonidos esdrújulos. De Góngora el respeto máximo acabó metiendo a Cairasco en un ataque sin casco, en un conflicto muy básico. Quevedo odiaba a Góngora, y era un odio recíproco, sin llegar al ataque físico, pero en gran batalla dialéctica. Y en medio estaba Cairasco, que con Góngora tenía amistad. Y no es que odiara a Quevedo, más bien ni fu ni fa. Pero Quevedo, en su vida del buscón, movido por su rabia contra Góngora, decidió disparar con pólvora literaria contra el amigo canario. Y creó un poetucho errante que escribía versos a las vírgenes, versos que tenían en Cairasco orígenes porque parodiaban al templo militante. La obra magna del verso esdrújulo, golpeada en ataque párvulo, fue un ataque ridículo, un golpe con poco músculo. Porque ¿a qué esta rabia contra el templo militante? ¿Por qué esta rabieta de niño que señala con el dedo? En nada queda la perreta de Quevedo ante el respeto de Lope, Góngora y Cervantes. En esa época Cervantes, de los autores que estamos hablando, Lope de Vega, Góngora, vivían en la metrópoli, donde había imprentas y llegaban todas las nuevas tecnologías de la época, ¿no? Aquí como colonia no teníamos esas tecnologías. ¿Crees que si hubiera habido imprenta en esa época estaríamos hablando de otra trascendencia de su figura? Él tuvo que hacer verdaderas heroicidades para sacar sus publicaciones adelante, ¿no? Viajó, estuvo en varias ciudades y hizo esfuerzos titánicos para que esas publicaciones vieran la luz. Desde luego, si lo hubiera tenido más fácil, seguramente hubiera podido allanársele el camino, ¿no? Pero bueno, al correr del tiempo, efectivamente, como bien dice, pues fue fruto todo lo que hizo del tiempo que vivió y del lugar en el que vivió, pero al correr del tiempo le hemos dado cada vez más valor a la obra de Cairasco. Y si algo grande tiene la obra de Cairasco es que cuanto más la valoramos, cuanto más la estudiamos, cuanto más profundizamos en ella, más rumbos, más caminos se nos abren, ¿no? Ahí está el verdadero mérito, ¿no? Que no agota sus posibilidades, que podría haber elegido otros rumbos menos comprometidos, menos interesantes, pero eligió en cada momento siempre el camino seguramente más difícil, como en la propia obra de la Comedia del Recibimiento se recuerda que lo difícil es más estimulante siempre. Eligió esos caminos difíciles, esos caminos complejos, pero en todos ellos rayó a gran altura como escritor, como pensador y como intelectual en el amplio sentido de la palabra. Y yo creo que ahí está el verdadero mérito, ¿no? Llegar hasta donde llegó, con las dificultades, con las complejidades a las que se enfrentó, pero hoy en día podemos decir que tenemos en el siglo XVI un autor canario pues que brilló a grandísima altura y que sigue siendo un referente, y que muchas de las constantes que ha tenido la literatura canaria después ya están prefiguradas en Cairasco, ¿no? Que fue traductor, que fue introdujo dentro del libro de Torcuato Tasso, que tradujo una cantidad tremenda de octavas reales propias, que fue también tertuliano, generó también una tertulia que también después fue un modus operandi muy habitual de los escritores posteriores, como en otros lugares, pero aquí en Canarias también, con su tertulia del Apolo Délfico, que fue poeta, que ha sido generalmente la decisión más adoptada por los creadores canarios, que ha habido una tendencia generalmente a la poesía en las islas. Por supuesto contamos, y cada vez más, con grandes narradores, pero esta ha sido una tierra fundamentalmente poética, y Cairasco también lo fue, y desde luego también por su condición de mestizo, que llevó hasta las más últimas consecuencias y mostró el camino a otros, que en ese mestizaje, que en esa suma de realidades encontró su camino. Esa tertulia humanística, que fue el primero que en Canarias trajo precisamente de esos viajes que hacía, ¿no? Y que copió aquí, abrió un camino también de un tipo de literatura canaria, ¿no? Sí, también se cuenta que por ejemplo, Leonardo Torriani, otro personaje muy interesante, pasó por esa tertulia. Hay que tener en cuenta que es una tertulia que tiene lugar en una ciudad prácticamente recién nacida, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, como digo, una ciudad incipiente, pues que ve esas primeras señales de agitación cultural, y Cairasco es uno de los agitadores que genera esas tertulias y que genera, por tanto, ese conocimiento, ¿no? O sea, tenemos claro que de alguna manera
Cairasco es el primer autor con nombres y apellidos que asoma a la literatura canaria, y lo interesante es que en su camino, digamos, va delimitando un rumbo, con su camino va delimitando un rumbo que han seguido otros creadores, ¿no? Marca los primeros hitos que de alguna manera dan continuidad a otros que vienen después, ¿no? El profesor Padorno, mi querido maestro, habla del concepto de tradición interna en la literatura canaria. Desde luego, creo fervientemente en ese concepto, y desde luego quien inaugura con nombres y apellidos esa tradición interna no es otro que Bartolomé Cairasco de Figueroa. Cairasco se convirtió en una persona muy importante en la sociedad gran canaria de aquel momento. Tenía varios cargos como canónigo del Cabildo Catedral, y es más, era músico también, gran poeta. Su casa se convirtió en una especie de cruce, ¿no? de caminos de diversas personas que pasaban por la isla, gente como el propio Leonardo Torriani, Abreu Galindo, seguramente Antonio de Viana también, el poeta épico tinerfeño, pero también gente que venía de la península, Argote de Molina, por ejemplo, Juan de la Cueva. Creo que de Cairasco está por hacer una biografía en los archivos peninsulares. Yo creo que hay cosas, ese periodo que va más o menos entre 1552 a 1570, donde Cairasco va y viene, ahí hay bastante que hacer. Es una persona de la que habla todo el mundo conoce. En el siglo XIX, Agustín Millares Torres, Graciliano Afonso, en el XX, Millares Carlos, luego ya la importancia de Alejandro Ciaranescu, María Rosa Alonso, Antonio Enríquez, que desde hace cerca de una quincena de años lleva investigando día tras día a Cairasco de Figueroa. Constantemente se nombra, constantemente se reivindica, pero a día de hoy, en 2022, todavía no tenemos una edición actual de sus dos obras, parece principales, o por lo menos las más nombradas y las más abultadas. Estoy hablando de, por un lado, lo que conocemos como la Esdrújulia, y por otro lado, el Templo Militante. Como curiosidad, como conocimiento, y no solo para los investigadores, también para el común de los mortales que quiera saber sobre el escritor fundador primero del que se conoce el nombre de la literatura canaria. Recordamos a Cairasco en Canarias con bustos como este, que lleva aquí más de 100 años, pero ¿crees que todavía falta divulgar más a este autor y a su obra? Por supuesto. En general la literatura canaria precisa, merece mucho más atención, y Cairasco, desde luego, que ha sido estudiado y abordado, merece, por supuesto, seguir siendo objeto de estudio, pero sobre todo de lectura también. Sé que es una lectura compleja, evidentemente requiere esa atención especial de los textos de esa época y digamos con ese contenido tan particular que tiene, pero como digo, tenemos que seguir leyéndolo y tenemos que seguir investigándolo y buscando en él pues una serie de constantes que, como digo, han venido acompañando el discurso literario de las Islas Canarias, ¿no? desde su tiempo, ¿no? Este lugar lo recuerda y es un hermoso modo de tener presente todo lo que hizo por esta ciudad y por las letras canarias, ¿no? Cairasco de Figueroa es nuestro poeta fundacional y su obra y su biografía resultan indudablemente atractivas, pero hay que reconocer que para el lector actual obras como El Templo Militante o La Comedia del Recibimiento pueden resultar muy áridas, ¿no? Muy duras de leer. Eso me da la coartada perfecta para hablar de esta novela de Carlos Álvarez, ¿no? La Pluma del Arcángel, una novela en la que Cairasco de Figueroa aparece junto a otros personajes reales o de ficción como uno más de los personajes de esta estupenda novela histórica y coral, ¿no? El detonante de la acción es la llegada de un nuevo inquisidor, porque parece que en ese momento pues las costumbres se han relajado bastante y bueno, hay un cierto espíritu de tolerancia que permite que todo el mundo conviva con normalidad sin que nadie se meta con nadie,
y bueno, ya hay una cierta libertad en cuanto a las costumbres, ¿no? Claro, este inquisidor viene a lo que suelen venir los inquisidores, a aguar la fiesta. Bartolomé Queirasco aparece en esta novela como el tipo amigo de sus amigos y amante de la erudición y del saber y de la razón que probablemente fue, y todo esto en una novela muy divertida y con bastante sentido del humor, lo que tampoco es paja. Desde el mundo académico obviamente se ha estudiado mucho su figura y su obra, pero sabemos que fue un autor muy prolífico del que no ha llegado a nuestros días toda su obra. ¿Crees que todavía quedan cosas por descubrir o nuevos enfoques que darle a lo que conocemos? Seguramente. Ha habido, como dices, rigurosos estudios y gente que ha seguido al detalle toda la trayectoria de Queirasco y ha dado noticia de los títulos que produjo, pero siempre nos podemos llevar, como no, y más en esos tiempos, alguna sorpresa. Aquí, por ejemplo, 2 libros fundamentales de Queirasco están sobre bajo su busto, ¿no? La Flos Sanctorum o Templo Militante y la Drujulea, y de alguna manera eso pues da idea de la importancia de esos 2 textos, pero hay otras publicaciones más que son sin duda muy interesantes. Hemos hablado también de la Comedia del Recibimiento, la Comedia del Alma también es una obra interesantísima, y una serie de textos que están ahí dándole importancia a su obra y dándole de alguna manera un valor a ese momento inicial de la literatura canaria que tanto ponderamos, ¿no? Pues Geray, muchas gracias por acercarnos la figura de Bartolomé Queirasco de Figueroa y su obra. Gracias a ustedes, seguimos aprendiendo. Uno toma esto más como un aprendizaje que como cualquier otra cosa.